Muy amable, Carlos, por esa introducción. Quisiera iniciar agradeciéndole a la Cámara Nacional de Productores de Leche por la oportunidad de abrir estos espacios para tener conversaciones o por lo menos poder, de mi parte, compartirles algunas ideas en torno a este tema sobre tendencias e innovaciones en el desarrollo de productos lácteos. Quisiera, además, antes de iniciar, hacer un reconocimiento hoy, precisamente en el Día Mundial de la Leche, a todas esas personas que trabajan en el sector y que hacen su trabajo cada día con mucho esmero y que hacen posible que al consumidor le lleguen productos lácteos de excelente calidad. Como les decía, bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de innovación, tendencias y un poco sobre el consumidor y cómo la pandemia que vivimos en este momento ha tenido un efecto en ellos. Y por supuesto, como siempre, es interesante traer algunos ejemplos de innovaciones lácteas y al cierre voy a hablar de cosas que no son innovación en este momento, pero que probablemente lleguen a serlo más adelante. Como les digo, siempre mi idea es compartir acá ideas y permitir que las personas tengan más información para la toma de decisiones. El tema de innovación es un tema que está de moda desde hace varios años ya y en realidad es un tema complejo. Muchas veces la gente se imagina que innovar es llegar de un punto A a un punto B en línea recta y cuando uno entra en los temas del desarrollo de productos innovadores o en general en temas de innovación se da cuenta que la realidad es muy diferente, ¿verdad? Es un tema que tiene muchísimos retos, pero que si aprendemos de alguna manera a tener una metodología para caminar ese recorrido, de repente podemos evitar algunos problemas. Bueno, ¿y qué es innovación, verdad? Tal vez como punto de partida es importante definirlo. Sin duda alguna, creo que cuando hablamos de innovación todos entendemos que es algo novedoso, pero no se puede quedar ahí, es algo que tiene que aportar valor, ¿verdad? Y tiene que estar disponible a las personas. Por eso es que las ideas no son innovadoras, la real innovación es cuando llega un nuevo producto, un nuevo servicio, se usa una nueva tecnología, se generan nuevas dinámicas sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy importante este concepto de que la innovación es algo que tiene éxito. En el contexto de lo que nos ocupa hoy serían entonces productos que están disponibles para el consumidor o nuevas tecnologías o servicios, ¿verdad?, innovadores, de los cuales puedan disfrutar las personas. Y bueno, algo importante también de decir es que cuando hablamos de innovación hay que entender que la gente no simplemente compra productos o servicios, sino que lo que están buscando es algo que les dé valor, ¿verdad? Entonces decimos que cuando hablamos de innovación estamos enfocándonos en que las personas van a adquirir cosas que tienen una propuesta de valor que sea interesante para ellos. Hay un especialista suizo, Rafael Cohen, que de hace varios años ya planteó esta idea que a mí me parece una idea muy interesante. Él dice que las personas van a encontrar valor en aquello que les resuelva lo que él llama el PND. Y esto es, en inglés, Pain, Need, Desire, es decir, aquello que les resuelva una incomodidad, una necesidad o un deseo, ¿verdad? Y eso es un concepto importante de tener en cuenta en los temas de innovación. Sin duda alguna se trata de encontrar soluciones creativas a los retos o a los problemas que enfrentamos. Y esta foto a mí siempre me ha gustado mucho, la descubrí hace algunos años. Y vean cómo en Hawái la gente resuelve el tema de hacer fila en algún lugar para hacer un trámite. Las personas están como cómodamente sentadas y lo que vemos en el piso es que son sus sandalias o sus zapatos los que hacen fila, ¿verdad? Sin duda alguna es mucho más cómodo estar sentado esperando a estar de pie. Y bueno, esta es una forma muy creativa y sencilla de solucionar en este caso, un dolor de las personas, ¿verdad? Que es estar esperando durante un largo tiempo, haciendo una fila, y bueno, al cabo de cierto rato uno pues empieza a cansar, ¿verdad? En este caso pues es muchísimo más cómodo estar sentado que estar de pie. Esta es una forma, entonces, un ejemplo sencillo de cómo se pueden abordar las cosas de una forma creativa.
Pero bueno, tratando de aterrizar un poco más en el tema de la industria láctea, una pregunta muy válida es hacia dónde podemos ir, ¿verdad? Un poco de la experiencia que yo tengo y de la búsqueda de información, quisiera señalar que si estamos interesados en el tema de innovación, tendríamos entonces que intentar diferenciarnos de nuestra competencia. En algunos casos, la innovación puede estar en darle una mayor vida útil a los productos que producimos. En otros casos es descubrir cuáles son esos deseos de nuevos sabores que pueden tener los consumidores. Sin duda alguna, en los últimos años los productos funcionales han venido teniendo un auge interesantísimo y yo creo que cada vez más, porque desde mi perspectiva se ha venido borrando de alguna manera la frontera que hay entre medicamento y alimento. Hay gente que habla de alicamentos y eso se refiere a que cada vez entendemos que la alimentación juega un rol importantísimo en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y desde esa perspectiva existen oportunidades muy interesantes para la industria alimentaria en general y, desde mi opinión, una oportunidad interesantísima para la industria láctea. ¿Por qué? Bueno, porque se trabaja con una materia prima base que es la leche, que tradicionalmente ha sido fermentada y que presenta una excelente matriz para trabajar el desarrollo de productos funcionales. Eso lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Bueno, y también algo importante es que no siempre el tema de tradición es contrario al tema de innovación, ¿verdad? Y en muchas tendencias de innovación se observa cómo el retomar ciertas tradiciones o el recuperar productos muy tradicionales se han convertido en una herramienta muy interesante también para las empresas. Alguna gente dice, bueno, innovación, si usted quiere hacer innovación, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo que el mercado le demande. Y aquí hay una frase muy interesante que dijo alguna vez Henry Ford, ¿verdad? Si nos centramos solo en lo que el mercado demande, tal vez podríamos perder oportunidades. Y Henry Ford, quien inventó el vehículo hace muchos años, dijo que si él le hubiera preguntado a las personas de aquella época que se transportaban a caballo, si él les hubiera preguntado qué querían, hubiera dicho que un caballo que fuera más rápido. Y si él hubiera hecho caso a esas personas, entonces nunca hubiera inventado el automóvil. Y en ese sentido, incluso viniendo yo del mundo académico, ¿verdad? Yo soy investigadora en la Universidad de Costa Rica, es algo que a mí me parece muy interesante porque este concepto evidencia la importancia o el valor que puede tener la investigación y la posibilidad de generar innovación disruptiva. Ahorita voy a comentar un poquito más este tema, pero me parece que tiene muchísimo valor si estamos hablando del ámbito de la innovación en la industria láctea. Sin duda alguna, y no tengo que entrar muchísimo en detalle, el contexto de pandemia tiene muchísimos retos para nosotros como seres humanos y para las industrias, sin duda alguna. Y bueno, vamos a ver un poco las tendencias que se han descrito, cómo se ven influenciadas por esto que estamos viviendo en estos momentos. Y yo quisiera también, antes de continuar, nada más hacer una acotación sobre el tema de que a veces la gente piensa que la innovación es algo súper complicado o algo muy disruptivo, como el ejemplo que di ahora de Henry Ford y el invento del automóvil. En realidad, y probablemente muy interesante para las pymes, es el tema de la innovación incremental. Esto quiere decir que es una innovación, digamos, más pequeña, pero que permite ir dándole al consumidor aquello que desea. Es decir, que para innovar no tenemos que esperar tener una idea completamente nueva, incluso un poco loca, o tenemos que tener muchísimos recursos económicos que forzosamente implica la inversión en nuevos equipos, etcétera, ¿verdad? Es importante siempre mantener la idea de que es posible hacer pequeñas innovaciones que también pueden ser interesantes para la empresa. Y en contraprestación a esto, pues está la innovación disruptiva, ¿verdad? Que muchas veces es aquello que llama muchísimo la atención, pero que sin duda alguna es muchísimo más difícil de lograr. Y en ese tema de innovación disruptiva solo quisiera aquí traer una idea y es la importancia del conocimiento o la generación de conocimiento y la importancia de la investigación, ¿verdad?
si todo el conocimiento que tenemos estuviera dentro de una esfera, y esto que ustedes ven acá es el borde de la esfera, la investigación científica lo que hace es empujar esa frontera de conocimiento, o ese límite, ¿verdad? Y a través de la investigación algún día logramos mover esa frontera de conocimiento, y es precisamente ese nuevo conocimiento el que permite generar la innovación disruptiva. ¿Y qué es la innovación disruptiva? Es aquella que cambia cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Y como les decía, es mucho más difícil de lograr, pero también es muy importante. Y bueno, ¿cómo podemos abordar la innovación desde un punto de vista más práctico? Sin duda alguna, y esto es muy importante para las grandes empresas y para las pequeñas y las medianas, es hacer lo que se llama inteligencia competitiva. Y si ustedes no lo están haciendo, es hora de comenzar a hacerlo, ¿verdad? Porque el hacer inteligencia competitiva significa que uno está en constante búsqueda de información tecnológica, información científica, información comercial relacionada con la industria en la que uno se mueve, sobre nuevas tendencias, nuevas tecnologías que está haciendo evidentemente las empresas del sector, etcétera. Este tema de tener información es muy importante. También debemos entender los cambios del entorno, entender el mercado, entender a los clientes y, por supuesto, visualizar nuevas oportunidades. Hay fenómenos muy interesantes de co-creación con consumidores, con chefs, etcétera, que se han venido dando en los últimos años y que he visto que le da muy buen resultado a las empresas, ¿verdad? Es echarse al agua, entre comillas, desarrollando un producto que tal vez nunca se les había ocurrido, pero que vino un chef y les pidió ayuda, ¿verdad? Esa relación puede abrirles una nueva oportunidad. Y algo que también es muy importante es tener un portafolio balanceado de productos. Hay productos más tradicionales que son, digamos, lo que se vende probablemente en este momento y es lo que le permite a la empresa generar recursos económicos de vuelta, pero también es importante ir pensando, ir desarrollando productos innovadores que puedan ir alimentando esa cartera de productos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Muy bien, quiero traer aquí otro concepto que es importante. Ya hablé de forma, digamos, muy general sobre los consumidores, pero quisiera aterrizar algo en relación con Costa Rica. Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2011, tenemos esto. La población de menos de 15 años va a decrecer en los próximos 40 años. La población de entre 15 a 64 años va a continuar en crecimiento. Y la población de adultos mayores va a triplicarse en los próximos 40 años. ¿Verdad? Como les digo, estos son datos del año 2011. Tenemos que esperar al próximo año para que se vuelva a hacer el censo y de repente podemos entonces ver cómo evoluciona esa distribución de edades, pero para mí es muy importante tener esto en mente en relación con el tema de querer cubrir las necesidades de la población. Y esto debería guiar también el desarrollo de productos hacia el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque si sabemos que la población va a evolucionar de esa manera, tenemos que empezar a preguntarnos cuáles son las incomodidades, los deseos o las necesidades que puedan tener esas personas en el futuro. Les dije que es importante hacer inteligencia competitiva y aquí muy brevemente voy a compartir con ustedes un estudio de tendencias en el ámbito de alimentación y bebidas para el año 2021 realizado por esta empresa Mintel que se dedica a ese tema. Ellos hacen un seguimiento de los desarrollos de productos que se hacen a nivel mundial en diferentes categorías y publican estudios que son gratuitos, uno los puede bajar de internet y son una muy buena fuente de información. Ellos dicen que los eventos que sucedieron el año pasado han causado cambios importantes en el comportamiento humano y que eso ha generado también cambios en las compras que hacen los consumidores y las actitudes de las industrias. Ellos tienen esta frase que a mí me parece interesante: en 2021 y más allá, las compañías de alimentos y bebidas van a crear soluciones para el bienestar emocional y mental. Darán más valor a las necesidades y utilizarán las marcas para celebrar la identidad de las personas. Eso es muy importante porque yo creo que como nunca antes nos hemos dado cuenta de lo frágil que somos como personas, ¿verdad? Y de lo importante que es el bienestar, tanto físico como emocional como mental. Y bueno, en esa línea
se han identificado nuevas oportunidades que van con las tendencias, ¿verdad? Es decir, con esos productos que están saliendo al mercado. El año pasado, a pesar de que estábamos en pandemia, fueron desarrollados muchísimos productos a nivel mundial que fueron lanzados al mercado. El conocimiento, digamos, de esos productos ha permitido generar estas tres tendencias. La primera es la tendencia de bienestar, y eso quiere decir que los consumidores van a buscar a través de la alimentación bienestar físico y mental, y es esa búsqueda la que va a influir en las decisiones de compra. En temas de identidad, esto quiere decir que va a cubrir a los consumidores que entienden y se expresan y que quieren ver cuál es su lugar en la sociedad a través de la alimentación, porque la ven como una oportunidad para, digamos, indicar cuáles son sus gustos, cuáles son sus pasiones y cómo es su personalidad. Y por último, una tendencia relacionada con el tema de valor, ¿verdad? Mientras vemos que los mercados empiezan a recuperarse y que se han dado continuos cambios en los modos de vida y en los presupuestos, esto va a hacer cada vez más que los consumidores reevalúen cuáles son las compras que hacen en alimentación en función de si estas compras les ofrecen beneficios tangibles y medibles. Y voy a enseñar aquí un ejemplo de una leche que salió al mercado en Francia el año pasado. Podría denominarse la leche como quién es el patrón, ¿verdad? Y aquí le está hablando directamente al consumidor. Este producto refleja el tema del consumo ético, de los valores que puede tener un consumidor, una persona, porque hay que decir que la pandemia también ha expuesto la necesidad de la gente de apoyar a otras personas, ¿verdad? En esta pandemia evidentemente hay gente que la ha pasado muy mal y que la sigue pasando muy mal, ¿verdad? Entonces eso es algo importantísimo. La gente se identifica con los productos que tienen valor, ¿verdad? Y eso es valor con valores, es decir, los productos que tienen los mismos valores que yo tengo. Este producto que les muestro acá cuesta 30 centavos más de euro, pero reivindica cosas que para el consumidor francés son importantes. ¿Qué cosas? Bueno, el origen es francés, ¿verdad? Entonces la persona entiende que comprando esa leche está apoyando a los productores de leche franceses, y reivindica algunas otras cosas que también son importantes, como el bienestar de los finqueros, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, está en idioma francés, pero lo que quiere decir que si usted compra este producto, es un producto responsable con los productores, las vacas son alimentadas con piensos locales, no se utilizan organismos genéticamente modificados, es un producto de origen francés que tiene, digamos, una manera responsable a lo largo de la cadena. Y aquí lo que dice el mensaje es que está hecho para nosotros los consumidores, ¿verdad? Entonces este es un excelente ejemplo del tipo de productos que fueron lanzados el año pasado. Vamos a ver entonces ahora algunos otros ejemplos en relación con esto. Nosotros desde hace muchísimos años conocemos la leche condensada, ¿verdad? Incluso en esta lata que ha sido el envase tradicional con el que se ha comercializado. Y este es, digamos, un muy buen ejemplo para lo que se llama innovación incremental. En este caso, inicialmente el producto no cambia, ¿verdad? Si pensamos en que la innovación es trasladar el producto a un envase diferente. O, por ejemplo, hacerle una mejora tecnológica y producir la leche condensada sin lactosa, ¿verdad? Esto para llegar a un mercado de personas que tienen intolerancia a la lactosa y que buscan un producto de esa naturaleza. Habiendo incluso migrado de empaque, ¿verdad? Que eso puede ser considerado como una innovación incremental, empezamos entonces a ver cambios en el producto de base, ¿verdad? Y es la generación, por ejemplo, de nuevos sabores, ¿verdad? Entonces aquí leche condensada con sabor de lemon pie, o de choco avellana, o de pie de limón, incluso aquí con chocolate, ¿verdad? Entonces es una forma, no digo que sea súper sencillo, pero es muchísimo más fácil hacer este tipo de innovación que desarrollar un producto completamente nuevo. De la misma manera, entendiendo los requerimientos de los consumidores, el desarrollo de una leche condensada desnatada, ¿verdad? Baja en grasa, que eso entra, digamos, a
entra a satisfacer una parte de la población de consumidores e incluso de nuevo, aquí a la derecha, un nuevo empaque, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan este mismo producto pasando por 3 empaques distintos con incluso una forma que digamos, facilita el servir el producto, etcétera, ¿verdad? Diseñado específicamente o con un diseño anatómico para facilitar, digamos, el vertido del producto. Entonces, estos son ejemplos de cómo escuchar lo que el consumidor quiere le permite a una empresa evolucionar desde un producto base hasta generar una familia de productos innovadores. Esto es muy utilizado por muchas empresas del sector lácteo, ¿verdad? Ofrecer el mismo producto en presentaciones distintas para momentos de consumo distintos. Eso es interesante entender, incluso en este contexto actual donde muchas personas trabajan ahora desde la casa, ¿verdad? Tienen la posibilidad de hacer teletrabajo, entonces entender cómo el estar en la casa puede hacer que una persona que ya compraba nuestro producto requiera algo un poco distinto. Al final, todo esto se traduce en diferentes sabores, empaques, características y usos. Eso se traduce en algo que es interesante para el consumidor y que por lo tanto tiene valor para ellos. Hay una tendencia muy importante en los últimos años y es más proteína, ¿verdad? Hay mucha conciencia ahora del efecto que tiene tener una dieta con un contenido apropiado de proteína y cómo eso puede brindar sensación de saciedad a las personas, puede ayudar a bajar la grasa corporal, puede ayudar a aumentar la masa muscular y es también sin duda una ayuda en temas de disminución de peso, ¿verdad? Y eso hace que aparezcan nichos de mercado muy interesantes, como por ejemplo los deportistas que buscan consumir más proteína para el tema de masa muscular y el descenso de la grasa en el cuerpo, o por ejemplo de las personas adultas mayores que requieren un consumo de proteína aumentado porque necesitan darle mantenimiento a la masa muscular que tienen, ¿verdad? Incluso en personas que siguen cierto tipo de dietas, ¿verdad? El consumo de estos productos les ayuda a mejorar la sensación de saciedad y por lo tanto a consumir menos cantidad de comida. Y aquí hay algunos ejemplos interesantes desde este producto que sacó Spinos hace un tiempo, ¿verdad? Que es una leche con un porcentaje de proteína aumentado en un 50%, que ya además tiene un perfil de bajo en grasa, de lactosado, alto en proteína y calcio y tratado por UHT, lo cual le da estabilidad a temperatura ambiente. El desarrollo de yogurts, ¿verdad? Con mayor cantidad de proteína y aquí esto fue una tendencia que se ha desarrollado de una forma impresionante a nivel mundial y es la adopción del yogur griego en muchísimos países, ¿verdad? Un yogur con mucha más proteína, interesantísimo para este mercado de personas deportistas. Más recientemente han aparecido cosas como los productos keto friendly, ¿verdad? Que son para las personas que siguen una dieta keto, que tienen buscan un consumo de proteína importante con productos que pueden tener grasa, pero que sobre todo tengan un contenido bajo de carbohidratos. Y aquí vemos 2 ejemplos. Y otro producto también que tiene algunos años de estar entrando en los mercados y que sin duda alguna también es muy interesante es este que se llama Skyr, ¿verdad? Que es un producto originario de Islandia. Hay gente que dice que es yogur, en realidad es un producto intermedio entre yogur y queso, pero cumple con los perfiles de esto que he estado comentando, ¿verdad? Es un producto alto en proteína y bajo en grasa. Y yo creo que vamos a ir viendo muchos más productos llegando a las anaqueles similares al Skyr o a este tipo de productos. Les mencionaba que los consumidores somos cada vez más conscientes de cómo la alimentación tiene una influencia en nuestro bienestar, particularmente en esta época, ¿verdad? Tan compleja. Los consumidores van a buscar productos que sean buenos para su mente y digamos, para su bienestar en general. Y aquí hay un ejemplo de un producto lanzado el año pasado al mercado en Japón, que es una leche que tiene GABA. GABA es un aminoácido, ¿verdad? ¿Y qué hace? Bueno, es un neurotransmisor que tiene un efecto en la ansiedad y el sueño. Y ha sido investigado recientemente para temas de insomnio, ¿verdad? Y aquí a la derecha puse un
una foto de un artículo científico que salió el año pasado, donde se estaba investigando el efecto positivo o benéfico de leches fermentadas que son ricas en GABA para el insomnio, ¿verdad? Esta es una enfermedad que tiene efectos negativos en la calidad de vida de las personas, también afecta el humor, la función cognitiva y la salud, ¿verdad? Entonces, hay digamos, un campo de acción muy interesante para este tipo de productos. Lo interesante acá en este trabajo que fue publicado es que se utiliza un microorganismo que se llama Lactobacillus brevis, que tiene la capacidad de producir en la fermentación este aminoácido, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la leche es un excelente sustrato para poder generar un producto que podría tener un efecto muy interesante en las personas. Un ejemplo, ¿verdad? Es esta leche fluida, pero incluso ese aminoácido está siendo adicionado en otros tipos de productos, ¿verdad? Para darle a las personas la posibilidad de consumirlo. Y bueno, hace un rato lo dije, pero el teletrabajo le ha dado la oportunidad a las personas de pasar más tiempo en la casa, ¿verdad? Y eso es una oportunidad para que las empresas puedan reinventar algunos de sus productos pensando en que ese producto puede tener digamos, una oportunidad distinta ahora que las personas pasan muchísimo más tiempo, digamos, en la casa. E incluso cuando se da una interacción, en este caso, ¿verdad? Esta imagen entre una madre que está trabajando y un niño que probablemente está haciendo sus tareas. En esa línea, ¿verdad? Si pasamos más tiempo en casa y pensamos en una tendencia que ya se venía dando desde hace algunos años, que es algo así como que la gente quiere sentirse un chef en la casa, o una persona que puede hacer las cosas que normalmente encuentra en un restaurante dentro de su casa, ¿verdad? Hay oportunidades ahí para desarrollar algunos productos que puedan darle a la gente esas experiencias. Este es un ejemplo interesante, fue lanzado el año pasado en Ecuador. Es una base para helados. La gente entonces puede comprar esta base y puede hacer en su casa los helados, ¿verdad? Y esto sin duda alguna facilita la vida del consumidor por medio de un proceso que es muy sencillo, que consiste en batir, añadir una fruta para darle sabor y luego congelar. Y de esa forma entonces las personas pueden hacer sus propios helados en casa, ¿verdad? Aquí también otra cosa importante es que ese lanzamiento se hizo junto con una estrategia de compartir recetas en plataformas de redes sociales que son muy utilizadas hoy en día, como Instagram, ¿verdad? Entonces, las personas al comprar este producto tal vez no tienen idea de cómo utilizarlo, pueden seguir la cuenta de la empresa para tener ideas de cómo hacerlo, ¿verdad? Otra cosa importante que tiene que ver con los cambios en los hábitos de consumo y algo que desde mi perspectiva también es muy relevante es el tema de la educación del consumidor, ¿verdad? Este año, en mayo del 2021, la empresa Danone, que es una empresa importantísima en la industria láctea a nivel mundial, anunció en España que iba a eliminar la fecha de caducidad de sus productos. Esto busca atender una problemática que hay a nivel mundial sobre el tema de desperdicio de alimentos, y ellos van a quitar de sus productos lo que aquí llamamos nosotros la fecha de vencimiento, o ellos llaman la fecha de caducidad, y van a sustituir esto por una fecha de consumo preferente. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué, desde mi perspectiva, no es innovación de producto, ¿verdad? Pero es una innovación en temas de consumo? La fecha de vencimiento marca para el consumidor una fecha bajo la cual después de esa fecha no deberíamos consumir ese producto, ¿verdad? Productos como el yogurt, en realidad, a pesar de que siguen evolucionando, no quiere decir, después de la fecha de vencimiento, no quiere decir que uno no podría consumir ese producto, ¿verdad? Y entonces es muy interesante que el consumidor sepa que después de la fecha de vencimiento, ¿verdad? El producto va a mantener las cualidades nutricionales, pero tal vez empieza a cambiar un poquito la textura, un poquito el color. Y eso no quiere decir que ese producto no pueda ser consumido, ¿verdad? Entonces, para mí, este es un cambio muy interesante. Me gustaría ver
cómo van a reaccionar otras empresas y cómo va a reaccionar la industria, porque creo que pone en el tapete un tema muy, muy interesante que tiene que ver con el desperdicio de alimentos. Ok, en temas de indulgencia, ¿verdad? Y es que nosotros comemos no solo para tener la energía y la proteína, los carbohidratos, la grasa que necesitamos para vivir, sino que alimentarnos es un acto de placer, ¿verdad? Y por eso hablamos de que las tendencias de indulgencia son muy importantes para la industria. Las personas buscan productos que sepan bien, que tengan buena textura, que sean agradables. Desde hace algunos años hay una tendencia muy marcada, ¿verdad? Y tiene que ver con el tema de lo que se llama el movimiento artesanal de quesos. Es algo que se ha venido desarrollando de forma muy interesante. También ha sucedido en Costa Rica. Tenemos hoy en día muchos más quesos maduros en los mercados. Y esto es algo que va a continuar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se dice que con los quesos artesanos podemos vivir un mundo de emociones, ¿verdad? Un mundo de sensaciones a la hora de alimentarnos. Y además, desde mi perspectiva, es una oportunidad para la industria porque hay elementos tractores de este sector, ¿verdad? ¿Ya que llamo yo un elemento tractor? Bueno, al tema de la tendencia de consumo de quesos y vinos, ¿verdad? Acá traigo una imagen que denota cómo en México están promocionando el tema de los vinos y los quesos, que son mercados que también se han venido desarrollando en ese país. Y estuve buscando algunos datos, pero no pude encontrar algo más reciente. Eso es algo que yo ya había mapeado hace un tiempo, ¿verdad? Y es cómo el consumo de vino en Costa Rica ha aumentado. Y cómo, entonces, el vino es un tractor del consumo de queso, ¿verdad? Entonces es interesante ese tema. Creo que hay una gran oportunidad para trabajar con sommeliers y maestros queseros para desarrollar aún más estos mercados, esas posibilidades. Siempre en el ámbito de los quesos y el tema de indulgencia es algo muy marcado a nivel mundial, es la incorporación de sabores exóticos en quesos. Y el ejemplo de la fotografía es de quesos típicos de cabra, ¿verdad? Con frutos adicionados, y entonces hay una mezcla entre lo dulce y ácido de la fruta con lo salado y ácido del queso. Esa es una mezcla también muy interesante. Aquí un ejemplo de cómo también se puede innovar desde una industria muy tradicional. Esta es una empresa en Gran Bretaña que la familia se ha dedicado a producir quesos cheddar, ¿verdad? Que es un queso ícono de esa zona durante creo que 300 años, ¿verdad? Entonces el producto ícono de ellos es un queso cheddar que se madura entre 12 y 18 meses, ¿verdad? Y vino la generación más joven y decidió innovar. Y ellos empezaron a trabajar con el lactosuero, un proceso para poder producir vodka, ¿verdad? Que es esta botella que ustedes ven acá. Ese fue el primer producto, digamos, innovador que sacaron hace unos años. Y más recientemente han venido desarrollando vodkas mezclados, ¿verdad? Respondiendo a las tendencias de los consumidores. En el caso del producto abajo, un cóctel listo para servir, que tiene como base su vodka que se llama Black Cow, y más recientemente un vodka con fruta, ¿verdad? Con fresas, que son típicas de la región donde está la empresa, ¿verdad? Entonces están aprovechando la leche y las fresas para generar un producto diferenciado. Y bueno, además, uno de los dos dueños de la empresa es un artista y entonces diseñó un empaque que hace pensar en leche, ¿verdad? Pero es un empaque para el vodka, ¿verdad? Entonces esto le da un toque un poco diferente a ese producto, ¿verdad? Entonces creo que es un ejemplo interesante de cómo uno puede estar en una industria tradicional y empezar a generar algo un poco diferente. Muy bien, vamos a ver ahorita un ejemplo de lo que se denominan nuevas tecnologías, ¿verdad? O tecnologías innovadoras, porque en realidad ya están en el mercado, y es el caso de tecnologías o las altas presiones hidrostáticas. Empresa en Australia que tiene una patente para producir leche fluida con un proceso que es completamente diferente a la pasteurización. La pasteurización tradicional de leche es a 72 grados 15 segundos en el caso de la pasteurización, o no sé, a 138 grados centígrados por 4 segundos en el caso de la UHT. Así se fabrica la leche que nosotros estamos acostumbrados a consumir, pero ese tratamiento térmico
tiene algunos efectos en la parte sensorial, ¿verdad? Le cambia un poquito el sabor a la leche, le cambia un poquito el color, tiene algún efecto, ¿verdad? Que a pesar, o más bien los procesos se han diseñado para minimizar, pero hay un efecto, digamos, en la parte nutricional. Y esta patente que fue presentada en Australia lo que reivindica es un proceso de leche donde se hace una homogenización, luego se hace un tratamiento con altas presiones, más o menos a 500 megapascales. La leche nunca sobrepasa entre 50 y 55 grados centígrados y ahí ustedes entonces pueden empezar a ver cuál es la diferencia con la pasteurización y luego se enfría rápidamente a 4 grados centígrados. Este producto tiene una vida útil entre 60 y 90 días. ¿Verdad? Que es muy interesante porque es una vida útil evidentemente muchísimo mayor a la que puede tener, por ejemplo, una leche pasteurizada. Ellos, pues lo que dicen es que esto permite obtener una leche con un sabor más natural a leche, ¿verdad? Que retiene color y sabor, retiene niveles interesantes o mayores en vitaminas como la B2 y la 12 y algunas enzimas. Y en febrero de este año estaban terminando de validar la tecnología con las autoridades australianas. Es decir, este producto debería estar llegando al mercado en este año. Ya para ir cerrando, en una charla tradicional hubiera podido preguntarles que qué creen que es esto, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es? Es como un sillón, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí las fotografías. Y lo siguiente que tengo que decirles es que ese sillón está hecho con leche. Y lo siguiente que tengo que decirles es que eso es un sillón impreso, ¿verdad? Y aquí quiero introducir un tema que es interesante y que cada vez va a tener más auge, es la impresión 3D de alimentos, ¿verdad? Existen incluso ya impresoras 3D que pueden comprar, como esta que está acá, esa es una empresa catalana, me parece. Ustedes pueden comprar eso y tenerlo en su casa y hacer impresión de alimentos. Es algo que se ha venido investigando muchísimo en los últimos años porque se ve como una tecnología muy, muy importante para poder adaptar el diseño de los alimentos y, por ejemplo, generar posibilidades de nutrición personalizada. Este ejemplo que les di es de este trabajo que se publicó recientemente, un grupo de investigadores que usan la tinta de impresión de esta en 3D, es leche en polvo, ¿verdad? Entonces ellos probaron diferentes formulaciones y trataron de hacer las impresiones en esta imagen que se ve aquí, en función de la concentración de leche, ¿verdad? Aquí no era posible hacer la impresión, después se imprimía, pero se pegaba todo y fueron mejorando. Y ya con un 70-75% de leche en polvo, con agua, pudieron generar algo que fuera posible imprimir y que además mantuviera la estructura, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá cómo se pueden hacer diferentes, por decirlo así, pisos, ¿verdad? Porque esto es interesante. Bueno, la leche, los métodos de impresión 3D de alimentos muchas veces involucran aplicar temperatura, pero ellos desarrollaron una extrusión en frío que permite hacer esto que ustedes están viendo ahí, y los mejores resultados fue formulando con leche al 70%, ¿no? Vean que es bien interesante porque uno puede hacer figuras con una geometría muy particular, incluso, ¿verdad? Fueron más allá y usando dos jeringas independientes hicieron impresión de leche y de algunos otros, utilizando también algunas otras cosas como sirope de chocolate o sirope de maple, etc. Entonces ustedes ven acá cómo es posible hacer una impresión e incluso hacerle un relleno, o en este caso hacer algo como cuadrado y en cada uno de los cubículos poner un relleno diferente, ¿verdad? Entonces creo que es fácil de entender cómo esto puede generar, gracias a la creatividad, un montón de alimentos distintos. Y entonces abre posibilidades para aplicaciones también en productos lácteos. Ya para ir cerrando, voy a mencionar un tema que tiene que ver con la evolución de mercados, ¿verdad? Y cómo hoy en día ya es posible producir proteína láctea sin vacas. Y creo que para el sector lácteo es muy importante tener esto mapeado y entenderlo. Resulta que ya hay una empresa que produce proteína láctea a través de una fermentación utilizando un moho, ¿verdad? Y puede producir un aislado de proteína que tiene el mismo perfil nutricional y la misma funcionalidad que la proteína de suero de leche de vaca.
¿Cuál es la propuesta de valor de ellos? Que en principio tiene una huella ambiental más pequeña que el aislado convencional, ¿verdad? El que uno compra en la industria. Y bueno, han probado que tiene las mismas propiedades funcionales, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo a lo que hay que ponerle atención. Existen incluso ya helados desarrollados con esta proteína, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver tres marcas de helados que ya comercializan esto. La empresa que está haciendo esto se llama Perfect Day. Ahí está el enlace de la página web. Después van a tener incluso la presentación y si quieren curiosear un poco van a poder buscar información. Y otra cosa importante, ¿verdad? Que ya viene desde hace algunos años y que está tomando fuerza es este tema de plant-based, ¿verdad? Y entonces aquí vemos cómo empresas tradicionales están incursionando en el uso de sustratos como avena y arroz, etcétera, para desarrollar productos. Incluso un tema que ha sido, digamos, muy discutido sobre el tema de las bebidas vegetales, etcétera, ¿verdad? Y cómo en realidad pues, no tienen un perfil nutricional como es la leche, pero que hay una parte de los consumidores que están buscando estos productos porque entienden que serían más amigables con el ambiente. Y aquí yo solo quería soltar una idea, ¿verdad? Esto es un extracto de algo que escribió Jorge Segura del Programa Nacional de Ganadería del MAT, y cómo, por ejemplo, a través de una estrategia nacional, nuestra ganadería es carbono positiva desde el año 2014, ¿verdad? Es muy interesante el relevamiento de información que existe alrededor de cómo la ganadería costarricense trabaja con el ambiente, ¿verdad? El tema del agua, el tema de la biodiversidad en las fincas ganaderas, etcétera. Y creo que esto es una oportunidad para Costa Rica para reivindicarse en relación con este tipo de tendencias. Y ya para terminar, con un ejemplo que no tiene nada que ver con lácteos, pero que sí tiene que ver con innovación, y nada más quisiera dejar esta idea por ahí porque tiene que ver con la colaboración, y yo creo que ante los retos actuales, la colaboración debe ser la clave para el éxito, ¿verdad? Este es un ejemplo de una cerveza que se lanzó en Argentina el año pasado, que se llama Todo va a estar bien, ¿verdad? Y es un ejemplo de cómo 8 productores artesanales independientes crearon, colaborando, una cerveza artesanal con el objetivo de llevar un poco de optimismo frente a la pandemia. Y bueno, esto sería mi presentación. Quedo a la orden para las preguntas si hubiera.